Hey, ¿qué tal mis amigos, mis queridísimos amigos de YouTube, amantes del bricolaje, amantes de la travesura, amantes de restauración y todo lo que podamos imaginarnos por ahí, con lo que a chatarra y reciclaje se refiere? Bueno, queremos saludar pues a todos los suscriptores antes de empezar con el video. Y hoy vamos a restaurar el viejo motor que trajimos de la chatarrera. Esto es como una continuación, amigos, de video anterior, así que si no lo ha visto, vamos a dejarlo por aquí abajo en la descripción o por aquí arriba también en las miniaturas. Así que amigos, ¿qué tal si vamos a dirigirnos por aquí, por este lado? Y en lo que vamos haciendo esto, vamos a en el transcurso del video vamos a ir mencionando a algunos amigos ahí que han comentado, y los nuevos suscriptores también, muchas gracias. Así que vamos amigos a trabajar. Bueno amigos, pero primero vamos a saludar a todos los suscriptores y a las personas que comentan. Tengo una gran lista así que por ahí van apareciendo. Tenemos a Bernie Amador, Luis Mora, que se suscribió, Pablo García también se suscribió, Juan Agustín, Juan García, Neil Montilla, Juan López, Darío Alonso, Helio Global, Génesis Gabriela Cubas. Saludos para Génesis, que se suscribió también. Las chicas ya también se están suscribiendo. Miguel Vera se suscribió. Oscar Guarnizo, Paola Lozano, ahí están las chicas de nuevo, gracias. Marlon Orellana, Alberto Natalé, Miguel Montecas, Asmerjin, Anthony Richard, Pedro García, Barmir Carvagro, Bruce Rodrigo, Ikosh GLS, Sergio González, Fernando Rosalí, Sergio Liconqueo. También tenemos a Roberto Partida, Daniel Hernández, Connie Martínez, Francisco Viero. Todas estas personas se están suscribiendo ya al canal, así que muchísimas gracias. Por ahí está apareciendo la lista. Bueno, si alguno se me pasa, pues lo estaremos saludando en el próximo video, amigos, así que esté pendiente porque los saludos van a continuar. Ahí están todos los amigos que se han suscrito, gracias. Y como pudimos ver también ya pues las chicas ya están suscribiéndose. Y qué bonito que las chicas se interesen por este tipo de proyectos también, amigos. Eso pues es muy bonito. Hey mis amigos de YouTube, bueno, miren esto cómo está, amigos. Esto está bastante oxidado, pero vamos a restaurarlo, amigos. Va a llevar trabajo este motor, pero vamos a restaurarlo. Así que, ¿qué tal si empezamos? Bueno, vamos a agarrar esto y lo vamos a pasar para esta mesa, amigos. Bueno amigos, si usted no vio el video anterior, vamos a dejar el link aquí en la descripción. Este motor lo trajimos de la chatarrera en un pequeño viajecito que hicimos, un tour con unos amigos. Ahora toca restaurarlo, así que vamos a hacerlo, amigos. Acompáñenme. Bueno, yo ya me di a la tarea de estar probando aquí las bobinas y pues el motor anda. No están quemadas las bobinas al parecer, pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes miren cómo se hace también. Tenemos estas varillas que están bastante oxidadas, así que creo que vamos a tener que reemplazarlas. A ver dónde las conseguimos. Voy a desarmar esta parte. Aquí solamente tiene dos varillas, solamente así venía con estos dos pernitos, estos dos espárragos. Así que vamos a tratar de quitar esta tapadera y vamos a probar el estado también de las balineras. Según parece están bien, pero si es necesario reemplazarlas, las vamos a reemplazar, si no pues no. Ok. Bueno, mire usted el estado en que se encuentra esto.
Esto sí que está bastante oxidado. Y tenemos por aquí un tornillito. Parece ser un hexagonal. Así que creo que vamos a tener que sacar este pequeño diablillo de ahí. Si está muy oxidado, peligroso se vaya a romper, así que vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, y aquí tenemos la pequeña llave que le va ahí. Vamos a intentar sacarlo, si no pues lo dejamos ahí. No creo que sea necesario sacar la polea, así que, pero vamos a probar. Bueno, vamos a dejarlo ahí por los momentos porque no tengo la llave adecuada, así que lo haremos después. Bueno, vamos a empezar con el lijado de esto porque esto está bastante oxidado, amigos, y llevará bastante trabajo, así que vamos.
Bueno amigos, ya esto está casi listo para pintar, pero para armar, digo, ya lo tengo pintado, pero necesitamos algunos accesorios. Necesito ir a conseguir la bornera para los terminales también para el cable, así que necesitamos estas cosas. Ya veremos qué más traemos, porque va a ser necesario para terminar este motor. Así que vamos a ir a traerlo ahorita amigos, acompáñenme, vamos. Bueno amigos, ya estamos aquí en la tienda, pero al parecer no está lo que andamos buscando amigos. Ocupamos la platina del interruptor centrífugo, el que activa el centrífugo, pero no hay. Hay terminales, hay otras cosas aquí de motores también de los centrífugos. Vamos a necesitar un interruptor también, pero vamos a ver si hallamos un adecuado. Si no, pues vamos a llevar un normal, un sencillo, por mientras encontramos qué tipo de sistema de apagado y encendido le podemos colocar al motor. Vamos a ver. Por aquí hay unos interruptores. Estamos viendo unos interruptores. Posiblemente me sirva alguno de estos. Vamos a llevar uno de estos. No tengo nada más o menos específico cuál sería, pero aquí el muchacho de la tienda me está ayudando, así que vamos a ver cuál me recomienda. Bueno amigos, ya estamos de regreso. No encontramos precisamente lo que buscábamos, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con lo que encontramos. Es difícil aquí donde vivo yo en esta zona encontrar este tipo de piezas para motores, pero bueno, vamos a ver qué le hacemos. Vamos al armado amigos. Bueno amigos, vamos a tener que improvisar aquí, ya que pues no pudimos encontrar el repuesto de este motor, que es el que activa o desactiva, mejor dicho, el centrífugo para que se desconecte el capacitor. Así que vamos a poner por aquí un interruptor de microondas, esos interruptores negativos, así que ya vamos a ver.
Vamos a probar qué tal funciona nuestro método improvisado. Que tocamos los dos al mismo tiempo. Pueden ver, si no tocamos el interruptorcito este, arranca, pero al apretarlo todo al mismo tiempo y soltamos. Esto es porque pues el motor ya no tiene su sistema de desacople del capacitor, así que si el capacitor se queda conectado después del arranque del motor, pues se va a quemar, se va a dañar, se va a reventar. Entonces esto va a ser provisional, solo para probar el motor y hacer la prueba, pero como pueden ver arranca perfectamente. Ahí tenemos cortado ya la energía en el capacitor. Este es solamente para darle el impulso al arranque, a la bobina de arranque. Así que amigos, ya saben, este es un truco, un tip. Cuando el motor le falte la parte del centrifugal, del apagado del centrífugo, del conectado del capacitor, pues un interruptorcito de estos de micro, pues buenos amigos micro, podemos apretar este primero también y soltamos cuando el motor arranca. Como puede ver, amigo, esto quedó una bellezada, como digo yo, belleza. Lastimosamente el sistema de el conecta al centrífugo, que es un interruptor que va en el centrífugo, pues no lo pudimos conseguir, así que quedó con el apagador o con el interruptor improvisado que le puse por los momentos. Ya más después veremos si hay alguna sugerencia, que es muy bien aceptada. Así que miren, ya llevamos, digamos, la primera parte del proyecto, porque como había dicho antes, esto es para hacer una mesa de carpintería que vamos a estar haciendo de metal, y la voy a estar trabajando con mi máquina de soldar casera, amigos, para que mire cómo funcionan nuestras máquinas también de soldar casera. Así que salud para todos, amigos, y nos vemos hasta la próxima, amigos.